Damos la bienvenida a este debate convocado por el Semanario Universidad. Les saluda Laura Martínez, directora de este medio, y les acompañaré a lo largo de estas 58 minutos en realidad que restan para escuchar las distintas voces que convocamos en torno a la propuesta de gobierno para salir de la crisis. Y es que el presidente Carlos Alvarado a las 12 mediodía presentó su informe anual sobre el estado de la República. Esto lo presenta todos los años, al día siguiente de que se realiza la elección del director legislativo y se conmemora el Día del Trabajador, el director legislativo en la Asamblea Legislativa, por supuesto, hoy en condiciones diferentes, en condiciones muy particulares, por el confinamiento en el que nos encontramos en el país a raíz de la pandemia del COVID-19. Bien, y ese es el tema que nos está convocando, las medidas económicas. El mandatario había hablado de que se daría un anuncio sobre ellas. Sin embargo, como hemos logrado escuchar, y ya hay algunos análisis y varias noticias que hemos logrado difundir también a través del Semanario Universidad, el presidente Carlos Alvarado prefirió trasladar esto, por lo menos, a manos del equipo del Consejo Económico, de su equipo económico, ese anuncio de las medidas para que la economía costarricense salga adelante. Por supuesto, impactos, en un anterior debate sobre los impactos habíamos hablado. Y bueno, algunas de esas medidas sobre las cuales el presidente se refirió hoy, no en específico, no en detalle, como sí se esperaba, es que, y algunos de esos datos que vale la pena también citar, son que para recuperar el país de unas pérdidas que están calculando en 701.000 millones de colones, es decir, un impacto en el déficit fiscal adicional a 701.000 millones de colones. El presidente Alvarado habló de que ese impacto se reduzca en aproximadamente un 2% del PIB para mantener esa ruta de saneamiento. Él dijo específicamente que se va a reducir el 10%, es algo simbólico, por supuesto, de su salario, que actualmente está en 4.793.000 colones. Habló también de que va a innovar atrayendo inversión, impulsará que vengan al país jubilados de buenas credenciales para retirarse aquí. En el orden productivo también dijo que respaldará el cultivo de cáñamo para reactivar el sector productivo. Cierto, ha presentado la diputada Zoila Bolio, diputada independiente, antes de la Integración Nacional. También el presidente Carlos Alvarado anunció que contrato en préstamo para el tren eléctrico de pasajeros, sobre temas de crédito para personas y empresas. En ese sentido pidió aprobar la ley de fortalecimiento del Centro de Información Crediticia de la SUGEF, también aprobar la ley que regula las comisiones de datáfonos y la votación en primer debate, bueno, lo de las comisiones de datáfonos y el primer debate en la ley contra usura y que se aprobara también. Y flexibilización de jornadas laborales, de la legislación para extinción de dominio, de la ley de recurso hídrico y demás. Y bueno, hizo algunas referencias interesantes al tema del sector agrícola, de la importancia de retomarlo. También hizo referencias interesantes sobre el tema de repartir las cargas. Bueno, ¿a qué se refiere el mandatario con repartir las cargas? Esos son parte de los temas que él tocó. No quedó claro los detalles de las medidas económicas sobre las cuales había una enorme expectativa. Para eso convocamos a varias personas participantes esta tarde. Nos acompañan, por supuesto, Gerardo Corrales es economista y a la vez él está como asesor financiero, como consultor financiero. Él me aclaró desde un inicio que no lo presentara, en este caso viene con su sombrero de economista y consultor financiero, aunque participó como el grupo de economistas que redactó una propuesta por parte de UCAEP entregada el pasado sábado al presidente Carlos Alvarado. Enrique Gloff nos acompaña por la Cámara de Industrias, él es administrador de empresas y presidente de la Cámara de Industrias. Don Gerardo, buenas tardes, y don Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad, doña Laura. Muy buenas tardes, Laura, y muchas gracias. La verdad, muy complacido de compartir con tan distinguidos amigos y
ojalá podamos aportar a lo que usted muy gentilmente y generosamente nos pide. Y será un gusto también para nosotros. Igualmente nos acompaña Guillermo Zúñiga, economista, exministro de Hacienda. Don Guillermo, buenas tardes. Buenas tardes, doña Laura. Muchas gracias por esta invitación a conversar con usted, con los colegas de este conversatorio, gente que conozco de tiempo. Y sobre todo, darle las gracias a las personas que nos estarán o que nos deben estar siguiendo. Aquellos que nos están siguiendo, darle las gracias también por la paciencia y ojalá que podamos aclarar algunas cosas en torno a este tema que usted nos convoca. De eso se trata. Y Mario de Bandas, economista, directivo de la Caja, gracias por acompañarnos esta tarde. Buenas tardes, un saludo a los compañeros participantes, un agradecimiento por la invitación y espero que sea productiva esta conversación en torno al mensaje del señor presidente de la República. Sin duda alguna. Sí quisiera, tal vez voy a iniciar con don Gerardo Corrales, escucharlo sobre lo que fueron las propuestas. Ya sé que usted ha hecho comentarios en sus redes sociales, a las cuales, por cierto, le damos las gracias por seguirnos en este debate. Bueno, el presidente ha hablado, a mí me llama la atención, de repartir las cargas, ¿verdad? Alguien podría decir que eso se referirá a impuestos o no, o impuestos a personas con ciertos salarios, o impuestos a capitales, en fin, no lo sabemos, lo conoceremos a raíz de que se anuncien las medidas por parte del Consejo Económico. Consejo Económico que ahora vamos a ver por quiénes están integrados, porque también va en coordinación con que coordina con el sector privado. Pero bueno, inicialmente, don Gerardo, ¿qué le parece a usted lo que el presidente hoy anunció? Bueno, yo creo, doña Laura, que se había creado mucha expectativa alrededor de este discurso, que aparte del informe de labores tradicional, dada la coyuntura de la pandemia, se esperaba, como se había dicho, un anuncio de las medidas de reactivación económica. Y creo que lamentablemente hemos venido acumulando una serie de expectativas antes del COVID de planes de reactivación que no han funcionado y entonces se esperaba de parte del señor presidente medidas o acciones mucho más claras. Yo creo que se desaprovechó, con todo respeto, una oportunidad histórica que el señor presidente hubiese asumido el liderazgo de lo que llamo yo un War Economic Room. Yo vengo insistiendo en que el ministro de Hacienda, el presidente del Banco Central y su equipo económico están muy enredados apagando los incendios de la crisis y que paralelamente debería haberse integrado un equipo con el liderazgo del presidente y con representantes destacados del sector productivo para diseñar el plan de resucitación que lamentablemente hoy nos quedamos a la expectativa del anuncio de esta semana y ante todo porque creo fundamental en esta situación generar confianza, generar expectativas positivas, un mensaje de que hay luz al final del túnel, de que hay vida después de la pandemia y creo que eso no se logró a grandes rasgos. Guillermo Zúñiga, exministro de Hacienda y economista, ¿a usted qué le pareció? Esto va a manos del Consejo Económico. Bueno, ¿y quiénes integran el Consejo Económico? Forman parte de él la ministra de Planificación, Pilar Garrido, Victoria Hernández, que es la ministra de Economía, ¿verdad? También forma parte de Renato Alvarado, ministro de Agricultura, Diana Jiménez, ministra de Comercio Exterior, Rodrigo Chávez, obviamente, el ministro de Hacienda. Usted estuvo en ese asiento en otras oportunidades. Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, la ministra de Turismo, Amalia Revelo, y también va a estar en coordinación con el ministro que enlaza con el sector privado, André Garnier. Estas son decisiones, sin duda, que va a tomar el equipo económico, pero finalmente es una decisión política. Esto es política lo que toma finalmente el presidente. Sí, doña Laura, mire, ya que me facilita usted la palabra, aquí
Sí, yo coincido ahí con don Gerardo en ese punto. Las expectativas que se habían creado eran que hoy se iban a anunciar medidas más en concreto. Esa es la pura y santa verdad. Al punto que, como yo había asumido este compromiso de conversar con estos señores y con usted, ya le había aceptado participar en este conversatorio, apenas recibí una copia del escrito, del discurso del señor presidente, inmediatamente me fui a la parte en la que tenía este compromiso, que era ver cuáles eran las medidas. Y muy rápidamente detecté que el señor presidente decía, mire, esta semana el equipo económico va a anunciar. Entonces, eso la verdad que me bajó un poco la expectativa, tengo que decirlo. Sin embargo, escuché la presentación y leí también el documento y me parece, bueno, que es un discurso, ustedes vieron el gesto político que hizo empezando nomás, cuando felicitó al nuevo presidente de la Asamblea Legislativa y le hizo de una vez un gesto al otro candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa. A mí me parece que ahí es un esfuerzo de tender puentes con todos los sectores, el grupo que ganó y el grupo que no ganó la Asamblea, porque creo que usted era doña Laura la que decía que muchas cosas de lo que pueda venir va a tener que pasar ahí por esa Asamblea. Pero y lo que quería decir es que si uno lee entre líneas una serie de mensajes que el presidente va lanzando, creo yo que no con la claridad que uno esperaría o que quizá el mercado financiero quisiera ver con claridad, él sí va diciendo cosas ahí. Por ejemplo, él habla de defender, que es parte de su compromiso, el Estado Social de Derecho en Costa Rica. Eso se interpreta de muchas formas, pero eso tiene un contenido particular en el pueblo nuestro y dice una cosa muy importante. Mire, y eso no quiere decir que vamos a seguir haciendo lo mismo. Para sostener el Estado Social de Derecho, vamos a tener que hacer transformaciones. Y más adelante, inclusive menciona instituciones públicas o que se transforman o se cierran. Explícitamente habló... Descentralizadas. Sí, de FONAVE. De FONAVE, muy claramente lo dijo. Luego, en un momento... Perdón, en un momento da un giro y entonces saca el sector agrícola. ¿Verdad? Y habla de sector agrícola y abastecimiento, que esa ha sido otra de las grandes preocupaciones. Luego dice muy claramente que está apoyando el proyecto sobre la regulación de las tasas de interés, lo dice muy claramente. Habla de modernizar el allá. Y se le suelta ahí decir que espero que escuchándolo, porque ahora no tuve oportunidad de fijar si eso fue las palabras que usó, pero usó algo así como que se esperan ingresos sanos y temporales. Eso en palabras es que van a venir ingresos nuevos, ¿verdad? Temporales quizá. Y es una cosa importante, creo yo, esto cuando dice que el gobierno quiere resumir los costos de toda esta tragedia nacional, este esfuerzo nacional que estamos viviendo, a 2% del PIB, que yo lo que interpreté es que lo que quiere el gobierno, su mensaje es tratar de reducir, digamos, todo el desbalance en relación con lo que se venía haciendo, que no pase de 2% del PIB. Entonces, vamos a ver, yo hubiera deseado, desde luego, es más, hubiera sido mucho más fácil esta conversación si hubiéramos tenido medidas más concretas. Pero yo sí siento que hay ahí mensajes que el presidente lanza que lo que está es permitiendo, espero que en el transcurso de esta semana,
queden más claro el conjunto de medidas que estarán pensando. Medidas que de alguna manera, creo yo, y yo sé que no es el objeto de esta conversación, pero un documento mucho más detallado de parte del Fondo Monetario que circuló ayer domingo fue que lo recibí yo, Correcto. o el sábado en la noche, ahí se detallan una serie de plantillas con números que nos van diciendo más o menos por dónde, por lo menos desde la visión de lo que ahí se publica, por dónde irían las cosas. Y por último, una cosa muy importante, que yo lo traté en un comentario que publiqué el sábado pasado. El presidente vuelve a hablar de que él insiste en el punto que lo que es el financiamiento alrededor de esta pandemia debe tener condiciones concesionales y repitió prácticamente lo que había dicho a finales de marzo. Entonces, a ver, digamos, no tiene la claridad de un listado o una hoja de trabajo con tiempos, ¿verdad? No lo tiene. Pero sí creo que desde el punto de vista de los mensajes grandes, amplios, políticos, como que trata de ir caminando por un lado y por otro. Creo que también menciona una cosa importante, dice que parte del ajuste tenemos que hacerlo en el marco de esta negociación que hemos llevado adelante como país con la OECD. O sea, hay mucha amiga ahí incluida que da espacio para impulsar cosas dentro de esos señalamientos amplios que él hace. Entonces, resumo, yo hubiera esperado algo más en detalle porque esa fue la expectativa que se creó. Pero creo que hay que leer también entre líneas lo que dice ese mensaje ante un cuerpo que es político, porque es el cuerpo que le va a tener que ayudar a pasar legislación si es que vamos a requerir legislación. Así lo veo, doña Laura, en esta primera vuelta. Gracias. Don Enrique Gloff, presidente de la Cámara de Industrias, ¿comparte usted ese análisis de tanto de don Gerardo Corrales como de Guillermo Zúñiga? En parte, y digo en parte, obviamente, lo que señala Guillermo hace unos minutos. Sí, él dice que vio señalamientos, vio algunas líneas, por lo menos, que quedaron claras. Sí, por supuesto, Laura, pero queridos amigos, a ver, nosotros ante la situación que estamos viviendo y urgidos de acciones concretas, quisiéramos ver más que mensajes entre líneas o interpretaciones que, si bien es cierto, parten de un buen discurso político que el presidente de la República dio hoy en la Asamblea Legislativa. El sector empresarial necesita confianza y la confianza se genera con acciones concretas que esperábamos hoy, más que señales. Ahora, aquí hay que ser justo y en nuestro comunicado de prensa que hoy liberamos después de las palabras del presidente, hicimos un reconocimiento a lo actuado, porque el presidente dio, obviamente, su informe de rendición de cuentas sobre el último año, y referencia hizo a una serie de logros que sin lugar a dudas seríamos mezquinos, injustos si no los reconociéramos. Los proyectos de ley aprobados, el proyecto de ley que regula las huelgas, el proyecto de ley fiscal, ¿verdad? Para contener el crecimiento del gasto, el proyecto de educación dual. Y a ver, hay acciones que definitivamente deben ser de reconocimiento. Pero cuando, como dijo claramente Gerardo, y como percibimos nosotros, el presidente perdió una oportunidad de oro para generar un mensaje de confianza y decir, aquí estoy al frente y voy a liderar un esfuerzo con esto y esto y esto y esto y esto. Y vengo aquí a la Asamblea Legislativa consciente de que hubo un acuerdo que a mí me parece a todas luces extraordinario para que podamos avanzar en la reactivación económica, para que podamos resolver problemas de fondo que no se han atendido durante tantos años, reestructuración del Estado, revisión de duplicidades y toda una serie de acciones que son urgentes
ante los niveles de desempleo que estamos enfrentando y que son fundamentales para evitar que pasemos de una pandemia sanitaria a una pandemia económica y que es urgente. O sea, cuando nosotros tenemos la expectativa de que se van a anunciar al menos algunas acciones concretas, si bien es cierto, vemos que el presidente dio un buen discurso político, nos hizo falta ver una serie de acciones y muchas propuestas y acciones que en el sector productivo, sin lugar a dudas, a lo largo de estos meses pasados, hemos puesto sobre la mesa para que se adopten acciones. Entonces, teníamos la esperanza de escuchar acciones concretas, no se dieron, esperemos que esas cosas se concreten en el marco de la próxima semana y que podamos ver lo que hoy deseábamos, una hoja de ruta con acciones específicas que nos ayuden a enfrentar los problemas que con carácter económico nos están generando zozobra, nos están generando preocupación y que debemos con sentido de urgencia implementar. Cuando se habla de distribución de cargas impositivas, yo quisiera pensar que cuando estamos hablando de ingresos, no estemos hablando de más impuestos a quienes no tienen ya la capacidad de aportar recursos. Y estoy hablando concretamente del sector productivo que está golpeado, que ya está enfrentando problemas serios con la reforma fiscal, con el IVA y con muchos otros, y que en este momento, sin lugar a dudas, verían como un desincentivo a la inversión y a la generación de empleo nuevas cargas impositivas. O sea, yo estoy seguro que aquí hay algunos sectores o algunas actividades que quizá no están contribuyendo, y voy a decir una, la informalidad, ¿verdad? Si aquí no se hace entender, por ejemplo, las autoridades de la Caja del Seguro Social, de que la única manera de formalizar la economía informal es creando condiciones para que se puedan formalizar y no a través de obstáculos y a través de, por ejemplo, hacer empresas que han trabajado durante años en la informalidad, ponerlos a pagar retroactivamente lo que no tienen por qué pagar, y ahí difícilmente se van a formalizar algún día. No solamente seguirán en la informalidad, sino vamos a ver más empresas informalizándose porque no tienen la capacidad de contribuir a algo tan importante como es la seguridad social de este país y que es, yo diría, nuestro bastión. Y aquí hay que dejarnos de esos cuentos en la cabeza de que aquí lo que queremos es privatizar la Caja del Seguro Social. Eso no es cierto, ¿verdad? Ese es la casa de los sustos, ¿verdad? Todos reconocemos lo valioso de nuestro sistema de seguridad social y que debemos fortalecerlo, pero se fortalece donde hay que fortalecerlo y con quienes se puede fortalecer, y no en un sector que de por sí ya está golpeado por el problema del desempleo, por el problema de la disminución de sus ingresos, y que debe de atenderse con muchísima sensibilidad y cuidado. Digamos que resumo mi opinión con que nos quedamos pendientes de una hoja de ruta y de acciones concretas que por supuesto esperamos con nuestro aporte, con nuestra colaboración, que podamos verlos en la próxima semana. Ojalá que podamos ver anuncios específicos sobre acciones que se esperan adoptar. Tratemos de hacer las intervenciones un poquito más resumidas. Mario de Bandas, directivo de la Caja, economista también. Hablaron, bueno, uno de los temas ausentes, me parece, en propuestas, fue el de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ustedes decían que se van a generar más o menos 124 mil millones de colones de gastos de más debido a que le están haciendo frente a la pandemia, y de cotizaciones que van a dejar de recibir, estiman 770 mil millones de colones para fin de año. Bueno, buenas tardes. De nuevo, muchas gracias por invitarme. Voy a empezar por esto de la Caja, porque me alegra mucho que tanto el presidente como don Enrique, y leí también un documento de los economistas de UCAEP, que se lo enviaron al presidente, bueno, lo enviaron a nombre de UCAEP. Somos contestes todos los costarricenses en que hay que fortalecer la seguridad social y que hay que fortalecer nuestro Estado social de derecho, y en esto el presidente puso mucho énfasis. En esto de la Caja tenemos dos como diríamos, dos espacios. Uno, que es lo emergente, lo urgente. La pandemia disparó los gastos y tiró los ingresos para abajo. Tenemos un problema de
del financiamiento inmediato de la caja, de la liquidez de la caja. Y aquí hemos planteado que esta liquidez hay que ver cómo se resuelve, porque si no hay que recurrir a reservas de la caja destinadas a infraestructura, lo cual sería un absurdo, porque esa infraestructura, que son 3 veces toda la infraestructura que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, más bien mi criterio, y así se lo propuse al presidente de la República, es que hay que acelerar el desarrollo de esos proyectos para contribuir con la reactivación económica del país. Además de que son obras indispensables para mejorar la atención de la salud, sobre todo para mejorar, disminuir la inequidad regional. Eso es urgente hacerlo. Hemos planteado que se realice en primera instancia mediante política monetaria. Sabemos que en última instancia es un problema fiscal, pero de inmediato para reactivar la demanda, que es un problema principal, creo que hay que recurrir a la política monetaria, y eso lo está haciendo todas partes del mundo. Incluso leí un documento del Banco Interamericano de Desarrollo donde recomienda eso. Lo está haciendo Japón, lo está haciendo Europa, lo está haciendo Estados Unidos. Creo que esa es una discusión que tenemos que dar, pero eso es en lo inmediato. En lo inmediato hay que resolver el problema de liquidez que se le va a presentar a la caja ya en este momento. El segundo problema es de largo plazo, y ahí don Enrique, yo incluso en algún momento me atreví a hacerle una propuesta ya en la Unión de Cámaras Empresariales sobre cómo hay que pensar en reestructurar las cargas sociales, pero eso nos lleva también al problema fiscal, cómo incrementar la cuota que aporta el Estado, que es del 1/4 del 1%, aumentarlo, pero para eso nos plantea el problema de dónde va a coger el Estado el dinero. Sobre otros aspectos podemos conversar más detenidamente, sin olvidar que al final de cuentas la caja es un seguro y tiene que tener un equilibrio entre sus ingresos y sus prestaciones. Algunas personas dicen muy fácilmente, no se le puede dar de todo a todos, pero yo les pregunto, ¿qué eliminamos del todo y a cuáles eliminamos de los todos? ¿A quién no le damos y qué dejamos de dar? Esa es una discusión que la dejo ahí planteada. Sí, que sí, adelante. Sí, me parece que la posición del presidente lo que refleja es que el asunto no es sencillo y debe tener adentro discusiones muy importantes entre su equipo económico, pero sí señaló un objetivo, y me parece que en política económica, y además que esa distinción entre política económica y social a veces es muy arbitraria, porque al final de cuentas es una sola, él sí señaló un objetivo principal, y él dice que debemos priorizar el Estado social de derecho y la salud. Y si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud sobre salud, incluye el bienestar social. Entonces, si el objetivo de la política económica es así, como objetivo principal, fortalecer el bienestar social y el Estado social de derecho, me parece que para lograr ese objetivo, todas las demás políticas tienen que coordinarse para llegar hacia ese objetivo. Si nos olvidamos de ese objetivo, podemos terminar en otro lado. Yo creo que la pandemia económica ya estaba antes de la pandemia del virus, y ya las protestas sociales estaban estallando en todo el mundo y en Costa Rica también. Entonces hay que pensar eso, porque efectivamente ha crecido la desigualdad, ha crecido la pobreza, ha crecido la exclusión, pero antes de la pandemia. Ahora con la pandemia se ha complicado muchísimo más. Y a la hora de hablar de cargas equitativas, hay que pensar que hay empresas que no han perdido en esta crisis, que han ganado mucho. Y cuando hablamos del tema de la eficiencia, creo que hay que discutir el tema de la eficiencia nacional, no solo del sector público, porque en el sector privado también hay ineficiencia. Cuando a usted le dicen que hay empresas que durante 5 o 6 años han declarado pérdidas, y bueno, entonces, ¿de qué eficiencia estamos hablando? Habría que empezar a establecer los criterios de eficiencia nacional y cómo enfrentar esas ineficiencias. Eso me parece entonces en esta primera intervención Bien. Que el presidente sí marcó un rumbo. Ahora anunció que esta semana anunciarán las medidas económicas. Correcto. Yo espero que tomen en cuenta
a los diversos sectores, porque los diversos sectores tenemos opinión sobre política económica y social y no solamente al sector productivo, como plantean algunas personas. Obviamente el sector productivo es muy importante, pero también hay que tomar en cuenta otros puntos de vista. Bueno, si el presidente no se compró la bronca hoy con el anuncio, la bronca está ahí y lo van a tener que anunciar. Bueno, Gerardo Corrales, usted escuchaba a Mario de Banda, se ha escuchado a todos, los dejé pasarse un poquito más de tiempo porque eran presentaciones, creo que solo don Gerardo fue un poquito más resumido. Les pido por favor que las intervenciones sean más rápidas para hacerlo más ágil. Todos los sectores deben ser invitados. Repartición de cargas, dice don Mario de Bandas, hay empresas que han ganado. También decía don Guillermo Zúñiga, el economista Guillermo Zúñiga, que muchas de las medidas también ya han sido anunciadas con las negociaciones con el Fondo Monetario. En las negociaciones con el Fondo se ha hablado de también venta de activos. Enrique Weiler, presidente de la Cámara de Industrias, dice, bueno, también hay que analizar la posibilidad de flexibilidad, analizar la posibilidad del proyecto de la caja para que las personas no tengan esa flexibilidad para quienes están en el sector informal y pasar al sector formal. Bueno, es decir, son muy diversas y políticamente provienen de distintas de lecturas sobre esto. La UCAE particularmente, sé que usted no quiere hablar cómo hacerlo allí, pero digamos, la UCAE particularmente habló de que no se hiciera ninguna emisión de ningún tipo por parte del Banco Central. Mario de Bandas dice que sí, que va a ser necesaria esa emisión por parte del Banco Central para financiar, para alivianar la crisis. Entonces, ¿de cuáles medidas estamos hablando? Y porque la bronca se viene y se va a anunciar próximamente. ¿Cómo lo ve usted de acuerdo con lo que han planteado sus compañeros? Bueno, vamos a ver. Yo a favor del presidente rescato que él sí menciona que en esta coyuntura lo que debe prevalecer es un sentimiento de unidad nacional por encima de cualquier otra ideología, y dice el presidente, primera vez que lo escucho, que deberíamos seguir promoviendo el concepto de que el sector privado y el sector público son aliados. Y en ese sentido lo apoyo totalmente y estoy en contra de una serie de pronunciamientos, entre comillas, que llamo yo voces del odio, que a lo que llevan es a una confrontación social que en este momento nadie quiere. Ahora bien, sí hay mucha expectativa de las manifestaciones del presidente, sobre todo de que los inversionistas, tanto locales, internacionales, agencias calificadoras de riesgo, organismos multilaterales, están muy pendientes de lo que el líder principal del país dice o no dice. Entonces yo le doy algunos ejemplos en cuanto a señales no claras. Por ejemplo, dice que él no apoya el populismo, pero le manda un mensaje a Garzón y a Ramos y los felicita por el proyecto de usura, cuando el Banco Central, cuando CONACYT, cuando la SUGEF y ahora el Fondo Monetario vienen a decir la inconveniencia en este momento y que se van a excluir cerca de 200,000 personas en el peor momento de la pandemia. Dice que está claro en retomar la ruta de sostenibilidad fiscal, pero convoca el proyecto de apoyo a las municipalidades para sacarlas de la regla fiscal, para sacarlas del control del gasto y para sacarlas del SICOP. Vea qué serio esto, las señales que se tiran contradictorias. Dice que apoya la agricultura y que es clave, pero su ministro de Agricultura, en días recientes, acaba de sacar un discurso proteccionista y en contra de los sectores exportadores más dinámicos que han revolucionado la parte agrícola. Me queda debiendo en cuanto a las reformas estructurales. Hay una carta de intenciones que el ministro de Hacienda y que el presidente del Banco Central firmaron con el Fondo Monetario, donde se comprometen a esa hoja de ruta que mencionaba don Guillermo Zúñiga, incluso está con números. Entonces yo creo que aquí se necesita claridad. No menciona la importancia de no cambiar reglas de juego en este momento. Yo hubiese aprovechado para decir, bueno, sí, hay regímenes,
que están creciendo a 2 dígitos y que ahora se presentan oportunidades de rescatar ciencias de la salud, de rescatar inversión extranjera directa, venga CINDE, venga Procomer, venga COMEX, en unión con el sector productivo, y veamos a ver cómo aprovechamos esas oportunidades para que Costa Rica se convierta en el hub de inversión extranjera directa de Latinoamérica. Y por último, un llamado muy importante, creo yo, que le faltó al señor presidente como principal director de orquesta de los bancos del Estado. Yo creo que ahí falta mayor proactividad en decir no es un año para generar utilidades, incluyendo el mensaje, aunque no tiene atribución, a la banca privada, en el sentido de que si los bancos se cierran en cuanto a no accesar el crédito, si los bancos suben las tasas de interés en vez de bajarlas, el turismo, por ejemplo, que tanto está necesitando un apoyo financiero en este momento, podría desaparecer. Entonces yo creo que ahí le menciono algunos elementos de falta de claridad. Guillermo Zúñiga, economista. Mire, yo entiendo absolutamente la urgencia de tener claridad en estas cosas. Y en ese punto todos compartimos. Escuchando a don Mario, él hablaba de las necesidades de liquidez que hoy tiene la caja. Pero no hay que olvidar una cosa, y yo no le voy a decir, yo no le voy a decir al padre cómo dar la misa. Hoy, un problema principal que tiene una gran cantidad de empresas, no todas, es la liquidez. ¿Sí? Las empresas están siendo, fíjate, si le hemos dicho a los consumidores bueno, nos han dicho que nos quedemos en la casa y todos sabemos que para que los negocios caminen hay que vender. Entonces, ese problema que don Mario plantea para la caja, desde mi punto de vista, yo lo observo para un porcentaje altísimo del aparato productivo nacional, que es el que mayoritariamente sostiene el crecimiento productivo nacional, el que genera empleo, etc. Yo ahí en eso no tengo que repetir lo que muchas veces ya se ha dicho. Entonces, y un poco me motiva también lo que estaba diciendo Gerardo de los bancos y estas cosas, ¿verdad? Algo que debiéramos esforzar. Está bien los programas de apoyo, proteger y eso, porque eso es mitigar impactos. Pero lo cierto del caso es que algunas actividades productivas, y ahí don Enrique debe conocer muchísimo mejor que yo, sin la menor duda, circunstancias por las que están pasando las empresas, lo que están requiriendo hoy es, necesitan hacer ciertos gastos de mantenimiento, necesitan hacer ciertas cosas mínimas. Y eso significa acceso a la liquidez. Y déjeme contarle muy rápido, un grupo de profesionales en banca y estas cosas nos hemos unido y estamos diseñando, estamos trabajando en algunos instrumentos que puedan generar liquidez a empresas que andan, sabemos, muy complicadas. Inclusive hemos conversado, ya tenemos un acuerdo, una carta de confidencialidad con una cámara para ver si podemos construir un mecanismo que permita llevar liquidez en esta etapa, porque la verdad es que no sabemos si va a ser 6, 8, 12 meses donde va a haber una contracción enorme. Eso no lo sabemos. Una vez pasada, y toda la caja necesita también, don Mario, esa liquidez. Hay que ver cómo se le busca esa liquidez a la caja. Y el Estado, el gobierno, también anda buscando liquidez porque también requiere liquidez. Y la liquidez no está toda en el mercado local, hay que irla a buscar afuera. Una vez que pase eso, viene la etapa del reacomodo y la nueva normalidad. Entonces, estas cosas hay que verlas en ese marco. Claro que uno hubiera deseado ver cosas más precisas. Vamos a ver qué nos traen esta semana. Pero los mensajes y el posicionamiento de ciertos temas que el presidente dio, a mí me parece que son claros. De la caja, doña Laura, déjeme decirle, que eso sí me lo copié textual, dice, haremos obra pública y anunció un montón de inversión, que eso promete. Dice, protegeremos e impulsaremos la inversión en la caja. Y además habló del tren que lo vamos a dejar financiado o caminando. Entonces, y todo esto en un marco de pluralidad, dijo el presidente, y redefiniendo, defendiendo nuestro pacto social. Por eso es que yo creo que son momentos, hay mensajes políticos de orientación y está toda la parte de detalle que tenemos que construir.
Ujú. Eh, Enrique Guaylé. sí, perdón, Enrique Gloff. don Egloff. Que Dios goce, don Enrique Guaylé, que Dios goce. Por supuesto, entre morados siempre nos hemos conocido. Y lo recuerdo, por supuesto, con mucho cariño. Ahora Permítame, sí les toca, pues. Laura y amigos, referirme un poquito a un tema que es fundamental y que Guillermo muy acertadamente mencionó: capital de trabajo. Si las empresas que han dedicado hoy y tienen sus recursos destinados para sostener el empleo, inclusive con esfuerzos importantes que ya se han hecho, pidiéndole a ejecutivos de mayores ingresos que hagan sacrificios para mantener el empleo en las empresas. Muchas cosas no se saben. No tienen capital de trabajo para poder reactivarse, para poder funcionar. Definitivamente que los esfuerzos y el éxito de la reactivación económica va a ser sumamente complejo. Ahora mire, nosotros creemos que es urgente atender la competitividad del país. Y por competitividad, un apreciado miembro de nuestra Junta Directiva señala: competitividad se define como la capacidad que tiene el Estado para crear condiciones que generen empleo. Si no tenemos competitividad, y a mí me parece que hoy yo por lo menos extrañé en el discurso del señor presidente las palabras de tarifas eléctricas competitivas y combustibles industriales competitivos. Mire, nosotros tenemos en Costa Rica lo que nosotros llamamos industria de transformación. Nosotros no producimos recursos, materias primas para la industria, las traemos de otros países. En países donde se producen bienes en condiciones más competitivas que los que se producen en Costa Rica en condiciones de, como decimos nosotros, de cancha desnivelada. Aquí producimos con la energía más cara de la América Latina, con la energía más cara, por supuesto, de Centroamérica, ni hablar, ¿verdad? Aquí tenemos maravilloso, energías limpias, pero energía cara, electricidad cara, energía y electricidad ineficiente. Combustibles caros, que además se agravan por el impuesto único a los combustibles. Hemos hecho propuestas, hemos planteado desde hace meses la conveniencia de, por ejemplo, convertir el impuesto único a los combustibles industriales a un IVA. ¿Para qué? Para que la industria costarricense exportadora no exporte impuesto único a los combustibles, porque en este momento se incorpora a los costos de producción el impuesto único a los combustibles y además el IVA. Entonces, no tiene sentido que nosotros no seamos competitivos, ¿verdad? Porque estamos incorporando una carga, ¿verdad?, que ya es alta, además de la carga importante que se concentra en una parte de la población, porque tenemos una población económica informal enorme que no contribuye a la seguridad social del país, porque no se toman acciones para que se le facilite la formalización a las pequeñas y medianas empresas, que ahora van a ver, aparte de la tramitología excesiva, más difícil incorporarse a la formalidad. Entonces, yo creo que aquí hay un sentido de urgencia, de acciones concretas, y si no es entendiendo que el sector productivo genera empleo y paga los impuestos para poner a caminar la economía, para pagar los salarios del sector privado y sector público, para pagar los impuestos de los que se nutren todo nuestro sistema y nuestro aparato del Estado y nuestro sistema económico en Costa Rica, difícilmente vamos a salir adelante. Yo estoy claramente consciente y vemos en el discurso del presidente de la República un mensaje de esperanza, definitivamente. ¿Que le hicieron falta cosas concretas? Sí, esperemos que podamos ver acciones concretas con una hoja de ruta para que podamos activar la economía en la próxima semana o en las próximas semanas. Pero es urgente que tengamos acciones concretas. De acciones concretas se genera confianza, se genera inversión y se toman acciones por parte del sector productivo. Y yo creo que es absolutamente necesario y es urgente que nosotros generemos esas acciones concretas que definitivamente es elemento fundamental
fundamental para que podamos Bien. ya no solamente caer en una pandemia económica, sino para que podamos enfrentar los retos que tenemos por delante. Muy bien. Don Mario de Bandas. Bueno, a mí me parece que el éxito que hemos tenido en la atención de la pandemia, que no se debe solo a la atención inmediata de la pandemia, sino a un sistema de salud que ya tenía monitoreada la población para establecer las personas en riesgo, darle seguimiento, llevarles medicamentos a pacientes crónicos a la casa. Es decir, es un sistema de seguridad social que obviamente ahora logra un éxito, pero sobre las espaldas de todo lo que ha hecho el país en los últimos años. Esa imagen, me parece que el presidente al resaltarla, exporta una imagen de Costa Rica muy importante para el turismo y hizo un señalamiento muy claro sobre los jubilados del exterior, que me parece que ahí hay que ponerle atención a ese programa porque puede ser de un gran impacto para el país. Yo creo, aquí hay una interesante contradicción con Gerardo, porque Gerardo plantea que hay que regular las tasas de interés para lograr que las empresas se puedan financiar, es decir, que hay que intervenir en el mercado y controlar el precio de tasas de interés. Pero lo mismo está pasando con las tasas de interés de usura y yo creo que ahí podemos tener una discusión importante porque no es cierto que eso excluya a nadie del crédito, ahí hay que las empresas compitan con ese precio para mantener la tasa del mercado que les corresponde. Y obviamente establecer los mecanismos para regular la usura extraoficial que se podría desarrollar en el país si es que fuera así. De manera que me parece muy bien que se regulen las tasas de usura. Para mí incluso las pusieron en un nivel muy alto. Sobre la regla fiscal, creo que tenemos que discutir porque me parece que ahí hay una aberración económica. Convirtieron el indicador PIB en un dictador y podemos discutir entre economistas cómo se calcula el PIB. El PIB es un indicador. En cambio, la deuda es una cuestión contable. Si usted reduce el gasto público, reduce el PIB, aumenta la relación deuda-PIB y entonces obliga a una reducción del gasto. Y aquí nos lleva la discusión de la simbiosis entre sector público y sector privado. La participación del sector público es fundamental para garantizar el desarrollo de la productividad del sector público. Del sector privado. La productividad nacional descansa en educación, descansa en la salud, descansa en la tranquilidad de la gente, en que la gente pueda ver cumplidas sus expectativas. Si eso no se logra, la productividad del país cae. Descansa en la seguridad, descansa en el poder judicial, descansa en todo eso que es parte del sector público y que es un insumo de producción fundamental. Y como tal insumo debe ser retribuido desde la producción. No hay otra forma porque solo de ahí se generan los ingresos. Y para ir más puntual, mire, en 1929, que podemos tenerlo como un gran referente, la forma de salir de la crisis fue hacer crecer la demanda. Si usted no hace crecer la demanda, no hay forma de que se reactive la economía. Entonces hay que ponerle mucha atención a los ingresos de la población. Hay que poner mucho a la liquidez de la economía. Por ejemplo, si usted le da liquidez, resuelve el problema de la liquidez de la caja, ¿qué es lo que va a hacer? Fortalecer la demanda y además fortalecer la inversión que va a fortalecer la demanda, porque las inversiones de la caja van a crear empleo directo e indirecto, pero la política monetaria lo puede lograr de manera inmediata. En cambio, la política fiscal lleva un procedimiento más complejo, porque la política fiscal nos obliga a reestructurar gasto público, 1, o a buscar nuevos ingresos, 2, o a traer préstamos, 3, y las 3 son lentas. No se resuelven de la noche a la mañana, salvo estos préstamos que se han logrado recientemente con el Fondo Monetario Internacional y que además incrementan el endeudamiento del país. Póngalo a largo, pero incrementan ese endeudamiento. Entonces, yo creo que tenemos que discutir sobre ese entrelazamiento, sector público, sector privado, la importancia del gasto social para incrementar la productividad del país. Y estoy de acuerdo, absolutamente de acuerdo, en que tenemos que trabajar por aumentar la eficiencia del sector público.
pero también la del sector privado. Pero esa discusión hay que analizarla muy bien, porque, por ejemplo, don Enrique, don Gerardo y don Guillermo, yo veo en la discusión sobre la ineficiencia del sector público una discusión solo sobre consecuencias y no sobre causas. ¿Qué es lo que ha causado esa ineficiencia y a dónde debemos empezar a hacer las reformas? Porque en la de menos corregimos una cosa hoy y mañana se nos vuelve a producir porque las mismas causas que la originaron las anteriores vuelven a originar las otras. Y ahí nos lleva a una discusión incluso sobre el modelo de nuestro país. Bien, don Mario. Gerardo Corrales. No, yo quisiera terminar redondeando varias cosas. Creo que es fundamental de inmediato establecer dos equipos de trabajo. Uno que ya está en el campo de batalla apagando incendios, pero tiene que haber otro equipo que yo llamo un task force de implementación de medidas, unas de corto plazo y otras de largo plazo. Y ahí es fundamental, así como existe un líder en la parte de salud, claramente el ministro Salas, yo creo que hay una ausencia de un líder en la parte económica que vaya marcando la pauta. Y dentro de las acciones inmediatas, yo creo fundamental el tema de las moléculas que el sector agrícola viene insistiendo hace tiempo. El tema de los trámites. Yo no veo cómo en medio de esta crisis SETENA, el Ministerio de Ambiente, las municipalidades vayan a seguir con los trámites físicos lentos de 2 años para autorizar nuevos proyectos. Tiene que haber una vía digital, fast track, para todo lo que sea incentivos a la inversión. Programas de vivienda, la vivienda de interés social, clase media, clase baja. La Caja tiene reservas para vivienda, el INSS tiene reservas para vivienda. Pongan al sistema financiero a originar, que tiene el know-how, casas de habitación, financiamiento y después véndale eso. El tema de las tarifas de APM Terminal, ya urge definir eso. Las tarifas eléctricas que decía don Enrique. El tema del sistema de banca para el desarrollo. En esta coyuntura no nos compliquemos con definiciones muy complicadas. Vayamos a la definición de la OCDE, menos de 250 trabajadores es mi pyme, y salquemos esos recursos que están durmiendo en los bancos del Estado para apoyar a las micros, pequeñas y medianas con factoreo, con fondos de garantías y otro tipo de instrumentos innovadores. Guillermo. Sí, doña Laura, mire, nosotros cualquiera, bueno, no cualquiera ni tampoco es fácil, pero nosotros podemos sacar las listas, es más, de acciones que nos gustarían o que nos parecen. Si hay algo que yo he notado en estos 2 meses que hemos andado con esta cuarentena, es que propuestas hay muchas y hay buenas, de todo tipo. Voy a coincidir en un punto muy claro con don Gerardo Corrales, como que no se ha logrado ensamblar eso. Y la razón es muy sencilla, lo voy a plantear aquí. Lo que sucede es que dependiendo cómo se maneje la resolución de un problema, puede ser que la carga vaya más para un lado que para otro. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que hay que darle capital de trabajo a las empresas. Yo creo que todos aquí estamos de acuerdo en que hay que darle un rol activo, muy activo al sistema de banca para el desarrollo. Todos estamos de acuerdo y apoyamos la flexibilización que se le dio a la regulación a los bancos, pero también, y don Gerardo, de nuevo, no vale la misa al padre, pero usted lo sabe, le pueden cambiar las regulaciones, pero los bancos tienen que medir los riesgos contra el capital que tienen. Entonces, posiblemente va a haber que, como ya se habló aquí de factoreo u otras cosas, buscar otras formas de financiamiento. Todos quisiéramos tener esa hoja de ruta. Lo que sucede es que en la misma conversación que hemos tenido aquí, pues se nota que hay discrepancias sobre fijar una tasa o no fijarla, sobre financiar al Banco Central directamente o no financiarlo. Y ahí lo que se requiere es identificar los grandes problemas e irlos resolviendo. Y sí, pues esto a mí no me gusta decirlo, voy a tener que coincidir con Gerardo. Yo no he visto esa conducción en la parte de la política económica con la claridad que uno quisiera, con un problema serio que aquí ha estado en esta conversación hoy en la tarde. Venimos arrastrando problemas anteriores y discusiones anteriores que no fueron resueltas. Esta situación que hoy se está viviendo es única. Esto no se ha vivido antes. Esto es único.
Entonces, las soluciones no pueden ser las mismas. Hay que buscar nuevas soluciones para un nuevo mundo donde la incertidumbre a cuándo va a caminar esto de nuevo, todavía para mí es un gran signo de pregunta. Y paro porque los compañeros tienen que ofrecer sus opiniones también. Muchas gracias. Don Enrique, usted, Enrique Gloff. Permítame poner el micrófono. A ver, yo creo que es importante hacer un pequeño señalamiento en este momento porque durante muchísimos meses se descalifican esfuerzos que se están haciendo, por ejemplo, a través de recursos que Banca de Desarrollo tiene a disposición de los operadores financieros. Fíjese que hay 50 millones de dólares aprobados por Banca de Desarrollo para ser canalizados a través de los operadores financieros para el sector turístico, y en este momento no se jalan los fondos porque los bancos no los ofrecen o no los colocan. Tuve una discusión hace algunos días con el presidente de la Cámara de Turismo y le decía, pues si ahí están los fondos, y le mandé el video y los fondos no fluyen. Yo creo que hay que valorar qué es lo que está pasando para que los operadores financieros canalicen esos recursos, en donde inclusive se pueden atender hoteles y se pueden atender operaciones turísticas en este momento, hasta para capital de trabajo, porque con esa flexibilidad fueron ofrecidos. Pero bueno, no quiero entrar tal vez en tanto detalle, pero sí me parece que es importante que haya algunas personas que parece que no entienden que hoy tenemos una Costa Rica distinta a los años 70, ¿verdad? Don Gerardo mencionaba muy acertadamente el polémico discurso reciente del ministro de Agricultura, que pareciera que no puede apoyar al sector agrícola, no entiende que la economía del sector agrícola cambió a través de tantos años. Yo quisiera saber qué tiene que decirle don Renato Alvarado, por ejemplo, a los agricultores exportadores de piña, de melón, de toda la diversificada oferta agrícola hoy día, que gracias al modelo económico del país, hoy día están generando una gran cantidad de empleos y ofreciendo una gran cantidad de productos costarricenses a los mercados internacionales. No voy a entrar en detalles, pero me parece que es importante entender que es el sector productivo el que está esperando acciones concretas para reactivar esta economía, y que, si bien es cierto, hay sensibilidades y hay temas que debemos discutir, las acciones son absolutamente urgentes. Don Mario de Bandas. Bueno, a mí me parece que es importante un diálogo nacional. Incluso yo he estado impulsando desde la Caja del Seguro a ver si se hace un gran diálogo nacional. Hay muchos temas pendientes. Por ejemplo, he dejado nada más planteado el tema de la estructura del gobierno político del país. Estamos contentos, no estamos contentos, cómo está funcionando la democracia representativa, es una discusión, pero debe haber un diálogo nacional. Sí creo que las exposiciones de don Renato Alvarado, miembro de la UCAEP, incluso fue miembro de la Junta Directiva de la Caja en representación de UCAEP, deben ser analizadas con cuidado. Me acuerdo, aquí ustedes están muy jóvenes, pero me acuerdo la historia del PL 480, que fue una estrategia norteamericana para eliminar la producción de maíz amarillo en nuestro país, y ahora somos importadores en grandes cantidades del maíz amarillo. Yo creo que eso, digamos, hay que ponerlo en su lugar para empezar a discutirlo. Dice que hay 50 millones de dólares en banca para el desarrollo. Fíjese, don Enrique, que los ahorros de los fondos de pensiones, y si le agregamos los de las asociaciones solidaristas, son más de 2/3 partes del Producto Interno Bruto, y ahora hay una gran presión para llevárselos para el exterior, en lugar, como aprendimos en economía, que el equilibrio macroeconómico era cuando ahorro e inversión se equilibran. Nosotros estamos exportando ahorro, porque no ha sido posible que se titularicen obras públicas, incluyendo, don Gerardo, las de vivienda, para que los fondos de pensiones se puedan canalizar hacia ahí. Yo creo que dentro de, incluso don Enrique, esto de la banca de desarrollo, yo tengo una gran duda sobre cómo están funcionando las agencias reguladoras. Y dijo sobre Arecef, que le había facilitado tarifas extraordinarias a los generadores privados de electricidad.
que generan menos del 10% de la electricidad que produce el ICE y se llevan mucho más ingresos del total de electricidad que recibe el ICE. Entonces esas son discusiones. Esas agencias reguladoras cuyo presupuesto no pasa por la Asamblea Legislativa. Me parece a mí que tenemos que empezar a discutir cuál es el papel de esas agencias reguladoras. Y le insisto, estoy seguro que expreso el sentimiento de las organizaciones populares y sindicales que represento. Estamos en la disposición de ir a un gran diálogo nacional para discutir, en primer lugar, cómo mantener estable a la Caja del Seguro ya en el mediano y largo plazo y cómo resolver el problema de liquidez en este momento, sobre todo. Mi humilde colaboración en lo que pueda. Se fue esa última parte del audio y tengo que, bueno, tengo que decirles que ya son las 5:02 de la tarde y bueno, así sucede. Calentar un poquito ahora al final, pero tenemos que, voy a extenderme unos 5 o 6 minutos, pero les voy a pedir que sean muchísimo más resumidos, muchísimo más resumidos. No tenemos ningún programa ni nada que venga después, pero sé que también ustedes tienen obligaciones y bueno, quiero respetarlas por supuesto y no quiero abusarme. Unos minutos más, tratemos de que sean esas intervenciones de 1 minuto o 1 minuto y medio máximo. Gerardo Sí. Corrales. Bueno, yo concluiría diciendo que es urgente tener, es que hay un micrófono bien. Tener un plan de... Es don Un Enrique. minutito, don Gerardo, un minuto. Es que tiene abierto el micrófono don Enrique. Don Enrique, y se oye el audio, interviene también con don Gerardo. No sé si resumir su intervención o si quiere referirse a lo que Mario de Bandas estaba diciendo. No, yo resumiría diciendo que es fundamental en este momento concretar en un plan de acción y ver ejecución. O sea, lo que se está pidiendo de parte de los sectores productivos es claridad, una hoja de ruta, dónde está la luz al final del túnel, acciones concretas, responsables, fechas, corto plazo, mediano, largo plazo, y para eso yo creo que el liderazgo está en manos del presidente de la República, junto con un líder del equipo económico, más el Task Force o el equipo de trabajo necesario para implementar esas ideas. Doña Laura, mire, bueno, agradecerle de nuevo a usted la invitación, a la gente que nos siguió y a los colegas, compañeros, amigos de la conversación. Mire, yo quiero dejar una idea aquí planteada. Todos estamos en este mismo barco. Aquí, si algo ese bichito nos ha enseñado es que ese bichito amenaza a todos. Y la pandemia de salud, haciendo el símil con la pandemia económica, nos está amenazando a todos. Claro que siempre, por la estructura de nuestro país, unos salen más golpeados que otros, pero esa pandemia socioeconómica está ahí y todos andamos en el mismo barco. Entonces el barco, nosotros no ganamos nada con que la primera o la segunda clase salga adelante si el barco está haciendo hueco completo. No digo yo que esté pasándonos eso, que yo creo que el país va a salir, pero que tengamos claro que tenemos que salir entre todos. Entonces, el presidente habló de volver a tomar el pacto social costarricense. Yo cerraría diciéndole, debemos tomarle la palabra e ir adelante en la construcción de un nuevo pacto social. Pacto social que se sustenta no en frases, sino que se sustenta en medidas, que algunas van a ser muy duras, pero que en esta etapa de la vida, de por sí que esto había que hacerlo desde antes, este pacto social. En este momento de la vida nacional, todos vamos a tener que poner nuestra cuota. Yo cerraría con este mensaje que espero sea de optimismo para quienes nos oyen. Muchas gracias, don Guillermo. Don Enrique Gloff. Sí, muchas gracias. Perdóneme, pero debo responderle a don Mario, porque yo sí creo que es importante y coincido que tenemos que ir a un diálogo social y que todos juntos sacamos este país adelante. Pero tenemos que entender que podemos sacar el país adelante con la verdad. Y debo señalarle a don Mario que los generadores privados reciben de parte del ICE
7.5 centavos de dólar kilowatt hora, ¿verdad? Que es menor a lo que le cuesta al ICE producir energía. Entonces, tenemos que hablar con la información correcta, ¿verdad? Con muchísimo gusto, la Cámara de Industrias de Costa Rica le puede aportar y aportaría en la discusión la información, porque si algo tenemos es conocimiento a través de lo que hemos realizado y la agenda que llevamos adelante en materia eléctrica y en materia de combustibles. Pero necesitamos competitividad y, por supuesto, cuando yo mencioné hoy y di declaraciones, estamos hablando de que el presidente dio un mensaje esperanzador, ¿verdad? Definitivamente, porque él mismo lo dijo, si interpretamos correctamente sus palabras, que aplaudimos, pero nos hizo falta ese contenido de acciones concretas y aprovechando un momento tan especial a partir de un acuerdo de las principales fracciones que llevaron a la elección del directorio de la Asamblea Legislativa, que claramente le dijeron, presidente, estamos a las órdenes. Entonces, a partir de ello, yo espero que veamos en los próximos días propuestas de acciones concretas en la dirección correcta para que podamos todos ayudar a sacar este barco adelante. Don Mario de Bandas. Bueno, muchas gracias, don Enrique. Habría que contrastar eso que usted dice y me parece que es muy importante con el último informe de la Contraloría General de la República sobre este mismo tema, porque me parece que tenemos datos contradictorios. Insisto, yo creo que hay que ir hacia un gran diálogo nacional. Hubo una experiencia muy buena en materia de pensiones de IBM, logramos consenso en muchos puntos, se aprobaron reformas importantes. Hay que también dentro de ese diálogo vincular la importancia de la información y la democracia. Yo creo que tenemos que discutir cómo fortalecer el INEC. Hay una discusión pendiente, las cuentas nacionales debería llevarlas el INEC o seguirlas llevando el Banco Central de Costa Rica, sobre el tema de las agencias reguladoras, sobre el tema de la reforma tributaria. Creo que hay una gran cantidad de temas que tenemos que discutir. Probablemente no nos pondremos de acuerdo en todo, pero me parece que el solo hecho de sentarse a discutirlas y a clarificar las diferencias es importante. Creo que el país después de esta pandemia va a tener que dar un cambio sustantivo en su modelo de desarrollo económico y por eso insisto que es importante tomar en cuenta el criterio expresado por el señor ministro de Agricultura por la experiencia que él ha acumulado en esa cartera. Estoy seguro que expreso el sentir de las personas que represento, de las organizaciones que represento y que estamos dispuestos a sentarnos a conversar en ese diálogo nacional. Muchas gracias a Mario de Bandas, economista, directivo de la Caja, a Guillermo Zúñiga, economista, exministro de Hacienda, Enrique Gloff, presidente de la Cámara de Industrias, administrador de empresas, y a Gerardo Corrales, economista y asesor financiero. Gracias por poner en perspectiva, sí, decían propuestas muy concretas, esperábamos, pero lo cierto es que hubo algunas líneas, como bien señala también don Guillermo Zúñiga, y bueno, vamos a retomar en algún momento otra vez un análisis, un debate también, sobre lo que van a hacer, los anuncios que vaya a hacer ese equipo económico, porque sin duda será una decisión política, finalmente del presidente Carlos Alvarado, la que se verá en torno a las propuestas que vaya a hacer, por supuesto, el Consejo Económico. Gracias también a nuestros seguidores en las redes sociales, que tengan una feliz tarde. Gracias. Buenas tardes.